¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien en casita, también disfrutando de lo que es la vida en el hogar, porque muchas veces, como no estamos mucho en casa, se nos pasa por alto muchas circunstancias que nos pueden motivar a escribir. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos ejercicios que particularmente me han servido para quitarme esa angustia ante la página en blanco. Muchas veces se me acercan personas jóvenes preguntándome ¿y cómo puedo comenzar a escribir? Porque no sé, o me han pedido en el colegio o en la universidad que haga una pequeña obra o una escena y no sé de dónde sacar las ideas, etc. Entonces, yo lo que siempre les sugiero es que empiecen a jugar y que empiecen a observar. Observar. Creo que este concepto es fundamental en el momento de escribir. Cuando nosotros somos más minuciosos con la mirada y no lo dejamos en el ver, sino traspasamos hacia el observar, es cuando realmente nos puede generar una serie de ideas que se pueden transformar posteriormente en obras, en cuentos, en cualquier cosa que nosotros queramos escribir, ¿sí? No es lo mismo mirar. Si por ejemplo en este momento yo tuviera acá un vaso con agua y simplemente lo miro y lo tomo y no le presto importancia, pero cuando observo, ese vaso de agua se va a convertir en algo que me puede motivar a escribir. Por ejemplo, ¿quién ha podido tomar ese vaso antes? ¿Por qué está a medio tomar? ¿Por qué está tomando agua? Etcétera. Nos podemos empezar a hacer preguntas en relación al cotidiano, ¿sí? Entonces, el observar es fundamental. Igual cuando salimos a la calle, observamos determinadas cosas. Muchas personas que transitan cotidianamente por el mismo lugar, por ejemplo, no se dan cuenta que ahí ha estado siempre un árbol, por decir un ejemplo, y solamente cuando observan o cuando ese árbol ya no está, sienten la ausencia. Entonces, el observar, el estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor es fundamental. Bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Yo lo llamo la bitácora del sueño. ¿Por qué lo llamo la bitácora del sueño? Porque creo que es importante tomar dato de todo lo que soñamos, o por lo menos de aquellos sueños que a nosotros nos han generado alguna reacción. Pasa que soñamos cosas aparentemente sin sentido y demás, pero esos sueños no los olvidamos en el tiempo, ¿no? Hay un momento cuando despertamos que podemos escribir nuestro sueño, porque todavía nos acordamos, o quizás es una pesadilla, etc. Pero hay algo que sucede dentro de nosotros que nos está motivando a generar escenas, a generar situaciones. A muchas personas les parecen raros algunos sueños, y precisamente es esta rareza la que nos va a poder generar un insumo para escribir, ¿sí? Entonces yo particularmente manejo una especie de diario de sueños donde voy anotando algunos sueños que me llaman la atención, ¿no? Muchos de esos sueños se han ido convirtiendo también en pequeñas escenas en las obras que he escrito. Aquí les dejo unos segunditos de Revolución, es una obra que se ha escrito ya hace algún tiempo, pero que ha partido de un sueño. Y ha sido de este sueño que me he preguntado, ¿y qué pasaría si muchas personas soñarían lo mismo? Ahí les dejo con las imágenes. He soñado que caminaba por la calle y todos sonreían. Creo que nadie podía verme. Cuando he despertado, estaba en un bus que corría a gran velocidad. He visto mi
cambiar las imágenes, ser dueño de todo, de mí mismo. Entonces he salido del bus. Estábamos en un cerro alto. No era la única. Entonces decido saltar. Todos deciden saltar. Todos deciden saltar. Todos decidimos saltar. No tenía miedo, Creo que nadie tenía miedo. porque nos hemos dado cuenta de que eso es volar. ¡Podíamos volar! Bueno, ese ha sido un ejemplo de lo que podemos hacer con un sueño. Continuando, les paso al siguiente ejercicio, las imágenes. A muchos de ustedes seguramente les gusta mirar revistas, hojear libros, ver fotografías y demás. Particularmente me ha servido muchísimo para poder generar escenas o construir imágenes que me puedan también generar algún tipo de texto posterior. Una de los ejercicios interesantes para poder trabajar con las escenas es hacer una recolección de imágenes que a nosotros nos gusten o que nos llamen la atención. No necesariamente tenemos que entenderlas. Hay imágenes muy complejas, por ejemplo un cuadro de Escher, ¿no? Que tiene diferentes caminos, conexiones y demás, que me llama la atención, entonces lo guardo, hago como una especie de inventario. Y después puedo mirar este mismo cuadro, puedo observarlo y ver qué más me está diciendo, ¿no? Por ejemplo, que no siempre los caminos nos van a llevar al lugar que queremos. Entonces ahí ya podemos tener una idea para comenzar una obra. O una fotografía, por ejemplo, ¿no? Tenemos una fotografía solamente de un paisaje y en este paisaje nosotros observamos que ahí al fondo hay una persona, ¿no? Y podemos construir a partir de esto. Esa persona, ¿quién es? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué el paisaje es tan grande y la persona es tan pequeña? Y ya tendríamos también una idea para poder generar o alguna escena o escribir algún diálogo o un monólogo o un pequeño texto. Este Murillo bien cagado siempre está. Y este no se queda atrás. Oye, ¿sabes si nos van a pagar hoy día? ¿Qué pues? Con este lío ni se han debido enterar que hemos venido a trabajar. ¿Pero qué ha pasado, pues? Dicen que están vendiendo el gas por la frontera a países extranjeros. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Están vendiendo el país de a poco. Nos van a dejar sin nada propio. Solo los que están en el poder se enriquecen. Puta, ¿y si vamos a ver cómo está allá afuera? ¿Sí, no ve? Sí, vamos. El siguiente ejercicio, yo lo llamo el inventario. ¿Por qué el inventario? Porque voy a hacer un inventario de cosas que cambian a mi alrededor. Por ejemplo, en este tiempo de cuarentena que estamos todos viviendo, que es algo nuevo para nosotros, muchas cosas deben estar cambiando al interior de nuestras casas, ¿no? Quizás los cambios de personas que en un determinado momento tenían determinadas acciones y que después en una circunstancia diferente cambian, ¿no? O cosas, se han movido determinadas cosas en el espacio. ¿Qué es lo que genera este movimiento, ¿no? Entonces voy a hacer un inventario de todas las cosas que cambian. Cambió de lugar el cuarto.
Entonces la cama donde yo dormía ahora ya no tiene la ventana al lado izquierdo, sino está a la espalda. Entonces la luz va a ser diferente en el momento que amanece, ¿no? ¿Y qué es lo que este cambio genera en mí? No se olviden que siempre escribimos desde el yo, siempre vamos a escribir desde uno mismo, desde donde estamos, desde lo que vemos, desde lo que observamos, desde lo que experimentamos. Entonces, no tengan miedo a escribir desde ustedes. Muchas veces sucede que uno quiere agradar con la escritura, ¿no? O quiere emular escribir como alguien, que tampoco está mal porque también es un ejercicio. Sin embargo, siempre uno con el transcurso del tiempo va a ir adquiriendo su propia identidad, su propia esencia, su propio modo de encarar la escritura. Entonces, como consejo, no tengan miedo de escribir desde ustedes. Así les parezca que no tiene mucho trabajo literario, que eso se consigue, así les parezca que no es muy relevante para las otras personas, siempre escriban desde ustedes. Entonces, este inventario personal que nosotros nos vamos a hacer en un cuaderno, de los cambios que suceden en el cotidiano y que provocan determinadas sensaciones en nosotros, también nos va a dar insumos para poder escribir, por ejemplo, monólogos internos, ¿no? O poder generar sensaciones visuales incluso. Entonces, después de estos 3 ejercicios, que en realidad pueden ser muchos más, estos solamente son un ejemplo de la cantidad de ejercicios que podemos hacer para poder escribir, no nos tenemos que olvidar de algo que es importante. Estos solamente son los disparadores, ¿no? A partir de estos disparadores es que vamos a poder ya empezar a escribir una escena o la trama de una obra. Para ello, es importante preguntarnos por el quién. ¿Quién o quiénes? Puede ser en plural también. Si digamos, tomo en cuenta mi bitácora del sueño, puedo extraer algunos personajes que me hayan llamado la atención y generarles un perfil. Stanislavski, por ejemplo, tiene el análisis cuadridimensional que puede ser útil en el sentido de poderle dar un perfil a este personaje, ¿no? Un aspecto psicológico, social, físico, etcétera, que nos puede ayudar a generarle un perfil a este personaje para que también pueda tener una voz y una autonomía dentro de la obra. Si tomamos de las imágenes, podemos inspirarnos, por ejemplo, en algún personaje que hayamos encontrado en una imagen y generarle su perfil y poderle dar una voz. Lo mismo con el inventario, ¿no? Entonces, cada ejercicio nos va a generar también a los personajes y es importante que estos personajes puedan ser trabajados también en función a desmenuzar todas sus características. Luego, otra cosa que es importante preguntarnos es qué sucede con este personaje o con estos personajes. ¿Qué cambia en el transcurso de su historia, ¿no? No nos olvidemos que para que haya una obra tiene que haber un conflicto, tiene que haber algo que pasa, un punto de inflexión, donde el curso natural de las acciones va a variar y va a generar algo que haga que nuestra obra sea interesante. Entonces, ¿qué va a suceder, ¿no? Podemos enumerar, por ejemplo, una serie de acciones que puede realizar el personaje para lograr un objetivo, ¿no? Estas acciones, después de que ya las puedo enumerar, las puedo convertir en diálogos. Eso las escribo también, puedo escribir de manera más caótica y después al final poder juntar todo lo que he escrito y poderle dar un orden. Incluso el escribir de forma caótica muchas veces nos ayuda a poder jugar con la temporalidad dentro de una obra. Algo que también debemos preguntarnos es ¿dónde? ¿No?
Y esto es importante porque tenemos que describir el espacio en el cual estos personajes y estas acciones se van a realizar. Esta descripción no necesariamente tiene que estar ya en la puesta en escena. El teatro es tan mágico que puedo mostrar mucho incluso con pocos elementos, ¿no? Ahí está la magia tanto del montaje que le podamos dar a nuestra obra, los elementos que podamos usar, las metáforas que podamos incluir dentro de nuestra puesta en escena para poder mostrar al público esta descripción inicial que hemos hecho solamente con la escritura. Eso es importante, ¿no? Entonces, esto es solamente un pequeño acercamiento que nos puede dar algunas pautas para que podamos escribir una obra, una escena o simplemente tener una idea que después vayamos a desarrollar en el transcurso del tiempo. Hay muchas personas que se sientan y trabajan y hacen su guión. Habemos otras, y me incluyo, que yo necesito mucho de mis actores para poder ir avanzando las obras, las escenas, en función a lo que también van proponiendo los actores. Pero es un buen ejercicio para ayudarnos a poder también escribir desde el escritorio, ¿no? Poder plantear una obra desde el escritorio y ya posteriormente podemos probarla en un escenario, ¿no? Particularmente pienso que las obras nunca están acabadas, es decir, que siempre tenemos la posibilidad de aumentar, reducir, cambiar, mutar nuestras escenas, nuestros textos, y más aún cuando ya encaramos la puesta en escena, va cambiando con los aportes y el trabajo que también realizan los actores. Entonces, algo que me parece importante es no engolosinarnos demasiado con nuestro texto, y si es un texto que queremos verlo en una escena, dar la posibilidad de que los actores también puedan ser parte de esta construcción. Muchas veces los actores tienen aportes fundamentales para poder terminar nuestra obra. Bueno, entonces espero que les haya gustado este pequeño videíto que he hecho con todo cariño para ustedes, para que puedan en este tiempo de cuarentena abrazarse un poquito a la lectura y perderle un poco ese miedo al papel. Ahora que estamos en casa podemos pues escribir un montón y tener las ideas para cuando podamos encontrarnos y abrazarnos y accionar en un escenario. Como decía Simone de Beauvoir, escribir es un oficio que solo se puede aprender escribiendo. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y ahí les dejo con algunas fotitos de algunas obras de teatro las cuales he tenido el placer de dirigir. Muchas gracias.